Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Feliz año, no les veíamos en ausentes desde el pasado año. Gracias por estar con nosotros. La pasada semana celebrábamos, ¿verdad?, esa cabalgata de Reyes y se me viene a la mente tantos niños y tantas niñas desaparecidos en este país que siguen buscando sus familiares, ¿verdad? Evidentemente, hoy precisamente vamos a hablar también de algún caso que guarda relación con hijos, con algunos más pequeños y que han pasado ya muchísimos años de ellos. Además vamos a hablar de nuevas alertas, como siempre vamos a poner el corazón en este programa Ausentes que se estrenaba prácticamente hace un año en PTV y que vuelve en este 2022 a dar un servicio público, a ser la casa de las personas desaparecidas y sus familiares. Por lo tanto y por ende les invitamos como siempre a colaborar en nuestro programa. Lo pueden hacer participando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram. Tienen los perfiles para poder comentar el programa. Así que háganlo, porque nuestra compañera Jenny hace una gran labor, siempre comparte todas las alertas, siempre comparten todas las informaciones que ustedes nos manden, así que háganlo tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, ahí tienen los perfiles en pantalla. Y también les invitamos a que nos llamen por teléfono, si ustedes quieren llamarnos en directo, comentar los casos de los que estamos hablando, añadir información, háganlo. 951 15 0010 o 951 15 0011, 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Si además tienen alguna pista que aportar, algún dato que darnos o algún caso del que quiere que hablemos, lo tienen sencillo, tienen la línea de WhatsApp, ese teléfono al que ustedes pueden mandar sus mensajes al 744-600-713, 744-600-713, línea de WhatsApp que es importante. Quiero empezar agradeciendo a QSD Global, Fundación Europea de las Personas Desaparecidas, que en su anuario, que hacen evidentemente cada año, hayan tenido a bien comentar el estreno de Ausentes y destacarlo como uno de los programas de televisión referentes dedicados a las personas desaparecidas. Desde aquí mi agradecimiento por hacerse eco también de que 2021 supusiese el arranque de este programa y que de esa forma pues a nivel europeo también se haga eco de este programa. Dicho esto, es el momento de comenzar a hablar y de comenzar a tratar casos. Y es que hoy queremos recordar el caso de Isidre Pires y de Dolors Orrit, que bueno, que desaparecen la madrugada del 5 de septiembre de 1988 en el hospital de Manresa. Fíjense, en el año 88, un año antes de mi nacimiento. Han pasado ya, por tanto, más de 33 años en los que buscando siguen, como siempre, a sus hermanos y siguen compartiendo a sus familiares ese dolor. Nosotros tenemos la suerte de contar con una gran profesional de la criminología y evidentemente también de las desapariciones en este país, ya que no podemos tener a su hermana, María del Carmen Orrit, por motivos laborales y demás, pero Iciar Iriondo, que le agradezco siempre su colaboración para con este programa, está del otro lado de forma virtual, una forma totalmente segura también, por cierto, debido a la hora en la que nos encontramos. Iciar Iriondo, feliz año en primer lugar, bienvenida al programa y buenas tardes. Feliz año en primer lugar y muchas gracias, Luis, por la invitación y por difundir el caso. Bueno, Iciar, imagino, antes de adentrarnos en el caso, que lo que esperas de este año es que sea un año en el que se aclaren, ¿verdad?, y se avance en distintos casos, muchos de ellos en los que tu compromiso profesional y personal también está ahí, ¿no? Sí, efectivamente, esperemos que este año le pueda traer un poco de tranquilidad y de paz a la familia y por lo menos se pueda esclarecer lo ocurrido, ¿no? Lo ocurrido con los hermanos y con los hijos desaparecidos, ¿no? Es importante intentar aclarar todo eso que ocurra, hacerlo como no puede ser de otra forma. Vamos a recordar y fiar el caso del que hoy queremos hablar, el caso de Isidre, el caso de Dolors. Y es que ocurre que en este caso Isidre, ¿verdad?, acude al hospital en una de las madrugadas, del 2 al 3 me parece de septiembre, y él acude al hospital por algo muy banal, muy sencillo, ¿verdad?, por el que normalmente ningún pequeño se queda ingresado, por cierto. Cuéntanos qué ocurre aquella noche. Sí, efectivamente, Isidro acude a urgencias con su madre, evidentemente, por unas llagas que le surgieron en la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera valoración que le hacen es lo que le mandan es dieta blanda, simplemente a espera de unos análisis, ¿no? Una vez que tienen esos análisis, el médico de guardia es el que decide que se quede ingresado.
y en concreto se queda desde el día 2 de septiembre hasta su desaparición, que fue en la noche madrugada del 4 al 5 de septiembre. En Algo esa... que nos Sí, llama, cuenta, Iciar, sí, perdón. sí, perdona, algo que nos llama la atención principalmente, bueno, pues porque por unas llagas que se quede ingresado un niño, pues bueno, pues lo consideramos un poco exagerado, ¿no? Claro, es lo que yo decía, ¿no? Algo que ya empieza a llamar bastante la atención. Era una familia grande, 15 hermanos, ¿puede ser, Iciar? Sí, bueno, eran 14 hermanos. 14 Eran 14 hermanos. hermanos, sí, era una familia muy, muy numerosa, efectivamente. Una familia grande en el que, bueno, sus hermanos pues se iban, bueno, turnando, ¿verdad? Para el cuidado de su hermano que estaba ingresado, y Dolores decide, ¿verdad? Aquel día, el día en que sucede la desaparición, pues quedarse al cuidado de su hermano en el hospital. Exacto, ese día, bueno, las dos últimas noches decide su hermana Dolores quedarse al cuidado de su hermano, ella tenía 17 años y bueno, se queda con él esas dos noches y justo la noche de la desaparición, bueno, pues sobre las 11:30 de la noche por ahí aproximadamente, cuando entra la enfermera para darle el tratamiento adecuado a Isidro, le ve dormido y decide, según su declaración, según lo que manifiesta en su declaración, decide no despertarle y no darle el tratamiento, ¿no? Hasta el día siguiente, sobre las 7:30 aproximadamente, en la que hacían el turno las enfermeras para tomar la temperatura a los niños, se dan cuenta que ni Isidro ni Dolores se encontraban en la habitación. Bueno, importante que eso ocurre aquel día, se dan cuenta que no están en la habitación. Hay que recordar que Dolores también, ¿verdad? Bueno, me parece, ¿no? Que en su caso también, bueno, pues tiene una discapacidad, ¿no? Una pequeña discapacidad, si no me equivoco, ¿no? Bueno, no se podría considerar como discapacidad tampoco. Lo único que, Vale. bueno, era una niña muy, muy retraída, muy tímida, apenas tenía relaciones sociales y no salía nunca sola de casa, ¿no? Bien, simplemente eso, ¿no? Entonces, exacto, simplemente era eso. Sí es verdad que luego tenía una limitación visual, pero no era algo tan grave tampoco. Bien, eso es importante porque, claro, bueno, pues simplemente recordar un poco qué pasaba, bueno, pues tener un poco más de idea, ¿no? Al cuidado de Dolor, que perfectamente pues era una persona totalmente válida para cuidar de su hermano, y que ahora me suceden las preguntas, ¿no? Estamos hablando del año 88, Iciar, no estamos hablando del año actual, pero cámaras de seguridad del hospital, algún testigo, nadie les vio salir, nadie les vio lo que ocurrió aquel día, no había supervisor o supervisora de planta. Eso es lo que nos llama la atención. Bueno, efectivamente en ese año no existían cámaras de seguridad, tampoco había vigilante de seguridad, no, bueno, no lo podemos comparar con el año actual ni mucho menos, pero sí debería haber alguien en recepción por lo menos, ¿no? Es algo curioso que dos niños de esa edad pudieran salir de un hospital sin que nadie les viese, ¿no? Es algo prácticamente imposible. Se descarta una desaparición voluntaria, obviamente por las características de Dolores, como acabamos de decir. Su hermano tenía 5 años, entonces, bueno, la desaparición voluntaria no cabe en este caso. Se determinó desde un indicio la existencia de indicios criminales, por lo tanto, estaríamos hablando de una desaparición forzosa. Y Ciar, esto ocurre, como decimos, en el hospital de Manresa. El resto de personal sanitario tampoco vio a nadie nada. ¿Alguien sembró dudas sobre alguien? Bueno, en general no se generó, a ver, se dieron varias hipótesis en un primer lugar, ¿no? Se habló, bueno, incluso se barajó que fuera una desaparición voluntaria, luego se habló de un posible tráfico de órganos, de un secuestro, se barajaron varias hipótesis, ¿no? Pero se tomaron declaración a todos los empleados del hospital, es decir, enfermeras, auxiliares, la supervisora, nadie vio nada en ningún momento. Ni siquiera las habitaciones que había colindantes, tampoco nadie vio nada. O sea, un silencio absoluto, ¿no? O eso es lo que declaran, ¿no? Eso es lo que manifiestan en sus declaraciones. Algo que nos sorprende, porque, insisto, es una institución como un hospital
aunque estuviésemos hablando del año 88, que tampoco es hace tantos años, pues es extraño, ¿no? Que nadie supiese nada de dos niños, ya no solo de uno, sino de dos niños, ¿no? De dos menores. Es algo cuanto menos raro, ¿no? Posteriormente, ¿qué investigaciones se han realizado? ¿Qué trabajos se han hecho, Iciar, en el caso? Hablamos del año 88, han pasado muchos años. Sí, como comento, se ha tomado declaración al hospital, a los empleados del hospital. Luego, bueno, intervino, estuvo durante muchos años colaborando también en la investigación un detective privado, el cual apuntó, bueno, pues desde el minuto uno a la familia paterna, porque, bueno, era una familia muy humilde y se pensó, o este detective, a raíz de la declaración de una empleada de la cafetería del hospital, a la cual no se le dio ningún tipo de credibilidad por parte de la Guardia Civil, que también intervino en la investigación, ella alegó que en la cafetería escuchó como a la familia paterna decía bueno, pues que él, tal y como estaban cuidados los niños, que era mejor llevárselos, porque bueno, esa familia tenía más recursos económicos, y el detective pues siempre apuntó a la familia paterna, ¿no? Pero tampoco ha dado ningún resultado esa línea de investigación y bueno, yo desde mi punto de vista, incluso la familia también, no nos cuadra mucho que fuera por parte de la familia paterna. Sí es cierto que puede ser que hayan colaborado junto con el hospital, ¿no? Es decir, que ambas partes hayan podido estar involucrados en la desaparición de los niños. Pero yo creo que principalmente es el hospital. Alguien tiene que responder por estos niños y estos niños se encontraban en el último momento en el que fueron vistos en un hospital. Y insisto, los niños no han podido desaparecer del hospital así sin que nadie viese nada y sin que nadie supiese nada. Iciar, se me ocurre, ¿no?, que es importante, o que lo habrán pensado, la familia lo habrán trabajado también, las familias, ¿no?, de acogida o de adopción, ¿no?, el listado, es decir, Sí, imagino que la esperanza también de la familia está en que puedan estar en otra familia. efectivamente eso es una de las diligencias que solicitó el Sobre todo al detective principio, privado. claro, sobre todo al principio. Exacto, es una de las actuaciones que se solicitaron, que no se llevó a cabo porque se determinó la prescripción del delito antes, algo de lo que no estamos de acuerdo, ni mucho menos, porque estamos hablando de una desaparición y una desaparición no puede prescribir, a no ser que se encuentre a la persona viva o se encuentre fallecida, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que lo solicitó el detective privado, pero no se llevó a cabo, ¿no? El que se intentase averiguar que estos niños podrían haber sido adoptados bien en Francia o bien en Portugal, que es el origen de la familia paterna. Pero nunca se llevaron a cabo esa investigación, esa línea de investigación, ¿no? Días previos, Iciar, a la desaparición, ¿había ocurrido algo? ¿Un movimiento familiar? ¿Los niños habían sufrido algún tipo de amenaza? ¿La familia? Nada, no había surgido nada, nada que llamase la atención, incluso los hermanos estaban muy unidos, ¿no?, entre ellos y no había pasado nada, ¿no?, nada que efectivamente pudiera llamar la atención o algún tipo de conflicto o algún tipo de indicio, ¿no? En absoluto, nada, no ocurrió nada. Claro, es algo que es llamativo, porque claro, el que de no pasar nada, de no haber ninguna circunstancia, ¿verdad?, que pueda llevarnos a pensar algo, pues que de repente una noche, partiendo de un ingreso que, oye, que es poco usual, por una otitis, sinceramente, muchos madres y muchos padres que nos estarán viendo dirán, madre mía, si por cosas peores me lo han mandado a casa, ¿no? Exacto. Que esto se quedara en el hospital y que luego sucediese esto, ¿no? Y es llamativo iniciar un dato que a lo mejor ha pasado desapercibido, pero a nosotros no, que es que aquella noche la enfermera no le suministrara el tratamiento. Claro, a ver, eso es lo que ella manifiesta en la declaración. Tampoco sabemos si eso es real o no es real, ¿no? Nos tenemos que fiar en lo que ella declara. Existen una serie de contradicciones también por parte de las enfermeras sobre ciertos datos que también llaman la atención. Incluso la primera noche que ingresaron a Isidro, lo ingresaron en compañía de otro niño, de un bebé que tenía una piernecita rota, un brazo roto, y la segunda noche trasladaron a los dos menores a la segunda planta, pero en habitaciones separadas y dejando una habitación libre entre medias, ¿no? Y entonces, bueno, son datos que llaman la atención, ¿no? Teniendo en cuenta esas contradicciones de los empleados, ¿no? Ese cambio de habitación
Y bueno, y el dato más importante es el nuevo testigo que ha surgido pues hace un año aproximadamente, ¿no? Este testigo, a raíz de un programa, de un reportaje que se emitió en el programa de Viva la Vida de Telecinco, a raíz de ver ese reportaje se puso en contacto con el programa diciendo que, bueno, que él estuvo también en ese hospital esa noche, que él tenía, se quedaba al encargo de su hermano también pequeño y vio, bueno, pues vio cómo se llevaban dos médicos a los niños al sótano y, bueno, pues él da su testimonio, ¿no? Eso lo hemos puesto en conocimiento del juzgado correspondiente, incluso hemos llegado al Tribunal Constitucional también lo hemos puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional, pero el problema es que a raíz de esa prescripción del delito que se Claro. produjo en el año 2016, pues tenemos ese problema, ¿no? Que judicialmente es muy difícil levantarlo. Lo último que hemos llegado a hacer es presentar una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, y el cual estamos esperando resolución. Es lo único que nos queda a nivel judicial. Iciar, desde el desconocimiento, y creo que desde el desconocimiento de muchas personas que nos están viendo, hablábamos de la ausencia de cámaras de vigilancia en el hospital, pero también en cualquier local, banco o entidad cercana, es decir, por el año en el que se trata, ¿no? Es decir, no era todavía factible, quizás. Sí, a lo mejor sí podría ser factible, aunque lo veo un poco complicado por el año, pero también tenemos que tener en cuenta que en esa época las investigaciones de las desapariciones se llevaban de otra manera. Claro. No tenían los avances ni la experiencia que se puede tener hoy en día, ¿no? A la hora de recopilar cierta información o ciertos datos que a lo mejor hubieran dado pues, un resultado positivo, por lo menos más información de la que contamos hoy en día, ¿no? Entonces, no nos podemos comparar con el año en la actualidad, ¿no? Que todo ha mejorado, todavía quedan muchas cosas por mejorar, pero en cuanto a las investigaciones han mejorado mucho. Entonces, en el año 88 era muy complicado las investigaciones de desapariciones, ¿no? Iciar, dos datos también importantes que me pasa por aquí mi compañera también en redacción, es que a Isidro justo le cambian ese día de una habitación, si no me equivoco, compartida a una individual, ¿es así? Exacto, sí, eso es lo que he comentado, sí. Eso es lo que decías al principio, ¿cierto? Claro, la primera noche sí estaba acompañada de un bebé, pero luego pues se le cambiaron a los dos a la segunda planta, separándoles y dejando una habitación en medio, ¿no? Y el tema de las gafas también, ¿no? Las gafas de su hermana. Bueno, sí, eso es un hecho un tanto curioso, la verdad, porque bueno, hallaron en la mesilla de noche unas gafas. Desde el minuto 1 se determinaron que eran las gafas que utilizaba Dolores, pero a raíz de un análisis criminalístico que se hizo a través de un perito, pues bueno, se averiguaron ciertos datos de esas gafas que también ponen en duda que realmente fueran de Dolores, ¿no? Por ejemplo, esas gafas era un modelo de gafas que las utilizaban más señoras mayores, ¿no? Señoras de en torno a 40 años aproximadamente. Incluso las gafas contenían una gran cantidad de aceite. Entre las ranuras de las gafas de aceite, es decir, como si la persona que hubiera utilizado esas gafas trabajase en una cocina de manera habitual. Luego el tamaño de las gafas no son tampoco el mismo tamaño que utilizaba Dolores. Entonces, yo considero que eso es pues que se tendría que haber hecho el mismo análisis que hicimos nosotros, se tenía que haber hecho en su momento, ¿no? Ya que era la única prueba que existía y esa prueba podría haber hablado mucho, ¿no? Sí, Claro, porque cambiaría mucho la historia. porque no tiene mucho Claro. sentido que sea de unas gafas que no sean de ella. Exacto, pero como digo un poco, estamos hablando en esos años, pues quizás hubo ciertos errores bueno, pues que si no se hubieran cometido, pues a lo mejor no estaríamos en esta situación, ¿no? Totalmente. Esas gafas se tenían que haber analizado porque hubiera cambiado mucho, ¿no? En la reconstrucción de los hechos. Si esas gafas no son de Dolores y se pusieron ahí de manera voluntaria para despistar, pues podría cambiar todo mucho, ¿no? Totalmente, yo creo que es importante, estaba aquí repasando un poco la información, es verdad que es un caso que llama poderosamente la atención, que son muchísimos los años, yo quiero, Iciar, evidentemente desde aquí mandar un abrazo enorme a la familia después de más de 30 años de dolor, de intriga,
de incertidumbre, que es lo que marca las historias que aquí contamos en Ausentes. Y Aitziar Illondo, agradecerte tu presencia en el programa, tu trabajo profesional como siempre riguroso, y esperemos que tener pronto información de este y de otros casos. Esta es tu casa, igual que la casa de todas las personas que guardan relación con Ausentes. Así que de verdad, Aitziar, gracias por traernos hoy este interesante, no deja de ser interesante, ¿no?, aunque a su vez triste suceso ocurrido, recordemos, en el Hospital de Manresa, y que evidentemente pues pasa el tiempo y la esperanza de la familia de que tanto Isidro como Dolores estén en algún lugar, estén bien, pero desconozcan la historia, ¿no? Sí, cierto. Sí, si se puede hacer un llamamiento, claro. Al igual que ha aparecido este nuevo testigo. Sé que han pasado muchos años y es complicado, pero si alguien sabe algo, alguien vio algo, alguien conoce algún dato relevante que pueda ayudar a la familia y pueda esclarecer lo ocurrido, aunque judicialmente esté complicado, pero la familia necesita conocer qué es lo que ha ocurrido con sus familiares, que se ponga en contacto con el programa y la verdad que sería una gran ayuda. Así lo haremos, evidentemente ahí tienen esa imagen de aquel momento, el Hospital de Manresa. Hay muchos andaluces que además residieron en tierras catalanas también, ¿verdad? Y que ahora pueden estar viendo este programa y que evidentemente luego a través de internet este programa pues llega a cada lugar que cada uno quiera verlo, ¿no? Pero de ahí importante el llamamiento que ha hecho Aitziar también en el programa. Aitziar, un abrazo inmenso, gracias por atendernos y que sea un buen año en el que muchos de los casos se resuelvan y muchas familias encuentren al fin a sus seres queridos. Muchísimas gracias, Aitziar. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy grande. Gracias. Agradecer a Aitziar su trabajo, que además siempre colabora con el programa y nos facilita mucha información para que la entrevista sea lo más fluida posible. Y antes de hablar de otro caso que recordábamos al final de año, porque ella nos llamaba, Ana María Herrero, para felicitarnos por nuestro trabajo, es alguien a quien yo además admiro y que además se celebraba hace bien poquito el aniversario de la desaparición de su hijo en Colombia en el año 2014, del 7 al 8 de enero hubo una concentración a la que nos hubiera encantado a todos estar. Como no pudimos estar físicamente, hoy queremos estarlo, virtualmente con ella hablando y presencialmente con este programa. Y lo vamos a hablar con ella. Es un caso que hemos tratado aquí en alguna ocasión en el programa, pero que vamos a recordar. Antes de ello y mientras tanto, vamos a recordar de nuevo esas imágenes de ese vídeo que se llama Hasta la Raíz, que es algo que ponemos... lo hemos puesto varias veces en el programa y bueno, como teníamos la ausencia de un vídeo intermedio, creo que es bueno recordar esta canción porque es una canción que se ha hecho en Sudamérica para recordar a las personas desaparecidas y guarda mucha relación con este caso que sucedió en Colombia. Vamos a escuchar este tema y continuamos. Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de um reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo, buscándonos. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas.
instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. que tú te vayas. Bueno, una canción evidentemente que nos hace entrar perfectamente en sintonía con el caso que vamos a tratar en tan solo unos instantes. Lo que pasa es que estamos intentando hacer la conexión cuanto antes. Y bueno, vuelta un poco a la mascarilla en el plató, porque bueno, evidentemente estamos ante una ola que ya saben ustedes, que se prevé que la mitad de los europeos se contagien en las próximas 2 semanas, en los próximos 2 meses, así que nosotros vamos a intentar salvarnos lo que podamos. Por lo menos vamos a poner intento, ya que estamos en un lugar cerrado y sin ventilación ninguna. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y para saludar a nuestra compañera Odara de Sousa. Odara, bienvenida, feliz año. Feliz año, Luis, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos preparando esa conexión con Ana María Herrero, a ver si puede ser de forma virtual, si no lo haremos de forma telefónica. Pero, ¿qué te parece? Mientras tanto, vamos a recordar algunas de esas alertas que Odara cada semana trae a nuestro programa, trae hasta ausentes. Y antes de que Odara nos dé las alertas que tiene, yo tengo un caso que quiero recordar porque es una alerta que salía en Nochebuena. Saltaba en Nochebuena, saltaba en Málaga capital, en la ciudad de Málaga, donde se encuentran los estudios centrales desde los que le llevamos a toda Andalucía, que paso a saludar, por cierto, a Córdoba, a Linares, a Granada, a Sevilla, y no sé si me está olvidando alguien, llevarme si no, y a Málaga por estar ahí también detrás de este programa. Y dicho esto, bueno, pues lo que les decía, un caso que sucede en Málaga. Tenemos esa alerta que no teníamos preparada para el final, pero creo que es la alerta de José Ruiz García, que es importante recordar que desaparece el día de Nochebuena, lo hace en Málaga, y hay que decir que la última vez que se le pudo ver fue en el barrio de la Trinidad, que es su barrio donde él se encuentra. Algo doloroso para la familia, que unos días anteriores falleció el padre de José también. La muerte de su padre y a los 3 días la desaparición de José Ruiz. Su familia avisa sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que puedan residir por Rincón de la Victoria, que estén pendientes por aquella zona, porque es donde él normalmente veraneaba y solía también irse o escaparse a aquella zona a desconectar. Por lo tanto, la familia ve importante que las personas que puedan estar viéndonos desde Rincón de la Victoria presten atención a esos datos físicos que aparecen en pantalla. 38 años, 1,82, complexión gruesa, pelo negro con canas, barba canosa, ojos castaños y tatuaje en la mano izquierda.
Así que lo dicho, tienen ahí esos datos y es importante porque es un caso que está sucediendo en Málaga, que es actual y del que vamos a intentar con su familia ampliar más información la próxima semana, a ver si podemos ponernos en contacto, pero no quería olvidarme de esa alerta, como tampoco podemos olvidarnos de alertas o de casos como el de María Chico, ¿verdad?, que es el primer caso, Dara, que hoy vamos a tratar. Exactamente, Luis, recordar a María Chico Prieto, que desaparecía el 7 de agosto del verano pasado ya, 2021, en Santiago de Compostela. Su marido estaba de vacaciones, al igual que sus hijas, estaban fuera, y ella estaba allí veraneando en una casa que tienen, y en el escaso trayecto entre esa casa donde veraneaba y al lado además de la parroquia de Enfesta y la casa de su sobrina, pues desapareció sin dejar rastro. Iba a buscar a sus nietos, pero no volvió a aparecer con ellos. Además hay que recordar que María padece de Alzheimer, por lo cual se cree que podría haber olvidado hacia dónde se dirigía y podría haberse puesto a caminar sin rumbo. Y bueno, estamos todavía pendientes de algunas noticias, aunque de momento no hay novedades. Recordemos que María tiene 77 años, 1,50 m, pesa 50 kilos, el pelo canoso, corto, de ojos marrones y también lleva gafas graduadas. Y el día en el que desapareció vestía un pantalón azul y un jersey de cuello vuelto color café. Importante recordar también los casos siempre cuando hablamos de Alzheimer, ¿verdad, Odara? Hemos hablado aquí en algunos casos de la prevención que se podría hacer con distintos sistemas también para localizar a las personas que pueden estar aturdidas o bueno, desorientadas, perdón, mejor dicho, a causa del propio Alzheimer, ¿no? Como puede ser el caso de María, ¿no? Dejémoslo ahí, pero es curioso que además son casos que se repiten y que aquí no podemos olvidar ni obviar, como el caso de Domingo Benítez, del que vamos a hablar. Exactamente, ya ahora vamos a empezar una serie de casos, 3 alertas más que traigo, que es de este mismo mes, de diciembre. Muy recientes. Exactamente, y de aquí al lado, en Granada, desaparece Domingo el 29 de diciembre, hace nada, 15 días, sin testigos que lo vieran por última vez. Lo último que se sabe es que podría haber viajado a algún municipio cercano de la capital en su coche, más concretamente a Los Cahorros de Monachil, según su mujer, a raíz de una conversación, pues se intuía que podría haber se encaminado hacia este sitio. Sí, porque su mujer denuncia la desaparición, pero él vivía solo. Exactamente. Aunque estaba casado, pero él vivía solo. Y habían tenido una conversación por teléfono y a raíz de ahí pues se cree que podría haberse encaminado hacia Los Cahorros de Monachil. Iba en su vehículo, en el Seat Ibiza, color rojo, y la matrícula es 9957 DFR. Además, importante el estar pendiente a los coches, a los vehículos, los que nos siguen desde Granada, ¿no? Exacto, que estén atentos por si acaso, pues mira. Y también hay un agravante, y es que Domingo padecía problemas de salud, por lo cual es primordial que se le encontrase, a ver si hay suerte. Y bueno, recordemos que Domingo tiene 53 años, 1,85 m, de complexión delgada, de unos 83 kilos más o menos, el pelo corto, liso, canoso y los ojos azules. Esa necesidad imperiosa de encontrar a Domingo ante también una necesidad de tratamiento médico, en este caso, ¿no? Ahí el caso, hemos visto un caso en Málaga, hemos visto otro caso en el norte de España, es de Granada, porque muchas personas nos siguen de Granada, y vamos a ver ahora otro caso que son 2 hermanos, ¿puede ser? Son 2 hermanos, Luis. Por desgracia, se cree que puede haber sido un secuestro parental, y se trata de Daniel y Lia Jin, que son de 8 y 5 añitos solamente, desaparecieron este 17 de diciembre de 2021, ahora hace 26 días. Y bueno, él medía, Daniel, 1,45 m, de 40 kilos, el pelo corto, liso, rubio, como se ven en las fotos, con los ojos marrones. Y Gia medía 1,30 m, con 27 kilitos, con el pelo largo, liso y los ojos marrones. Ambos tienen rasgos asiáticos y desaparecieron cuando estaban en compañía de su padre. Este les iba a llevar al colegio un día, pero contactó con la familia de la madre, y dijo que ese día no los iba a llevar al colegio, sino que les había pedido pasar el fin de semana con ellos y que se quedasen sin el colegio. La familia de la madre accedió y se supone que tendrían que llevar a los niños de vuelta el domingo, el mismo día en el que el padre contacta con la familia para decirles que iban a ir a la nieve a esquiar. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de ellos, ni de los niños, ni del padre. La policía sí que ha podido dar con el paradero del padre en un par de ocasiones, pero en el momento en el que iban a actuar se movía de sitio y no se podía dar con él. La familia de la madre cree que podrían haber ido a Portugal y que desde ahí puede ser que el padre quisiera ir con los niños hasta Singapur.
Así que esperemos que haya suerte y que se pueda dar con los niños. La familia, me imagino, que lo estará pasando fatal, esa madre desesperada. Así que esperemos que cuanto antes se dé con el paradero esos de esos secuestros niños. parentales, por parte de madre o padre, siempre hablamos también en el programa y que nos gusta tratar porque evidentemente pues bueno, son por desgracia muchos los casos. Y vamos a recordar también el caso de Jesús Bengoa, ¿no? Jesús Bengoa, que desaparece el 13 de diciembre, mañana ya era un mes que diga, desaparece en Vitoria-Gasteiz, en Álava. Bueno, tiene 68 años, mide 1,70 m, con calvicie parcial, el pelo canoso, barba también. El día de su desaparición vestía un plumas azul con zapatillas de deporte, una gorra azul, oscura también, de la marca North Face. Y sus familiares explican que el día que desapareció salió de su casa, como hacía cada día, a dar un paseo sobre la 1:30 de la tarde. Y a partir de ahí también desapareció, sin dejar ningún tipo de pista. La policía pues ha emprendido una búsqueda, pero hasta el momento sin éxito, por lo cual también han parado esa búsqueda y siguen con las investigaciones más profundas para ver qué puede ser de Jesús, dónde ha podido acabar. Seguimos ahí, pendientes de cualquier novedad. Es importante, Odara, como siempre decimos, tratar casos, y tratamos casos de toda España, porque bueno, en definitiva las desapariciones suceden en un lugar, pero luego el resultado final puede darse en cualquier otro lugar de este país. Exacto. O del mundo, ¿no? Por eso nosotros, aparte de la gente que nos sigue desde muchísimos sitios, que hoy me van a permitir que salude especialmente a alguien que nos está siguiendo desde Hinojos y que está superando el COVID, y bueno, pues oye, para toda esa gente que está ahí en casa confinados con esto del COVID, mucho ánimo, y que formamos parte también de su compañía, pues le agradecemos que elijan también este programa para, a la vez que superan esta pandemia, pues informarse también de los casos. Y como decía, importante que en cualquier punto, en cualquier lugar que Odara nos trae, es importante porque esto nos permite estar atentos también en cada una de las delegaciones de Andalucía y también en todo nuestro país. Pues Odara, te agradezco como siempre estas alertas, estaremos muy pendientes. A ti, Luis, encantada de estar un año más. Eso es. Aquí en vuestra compañía y haciendo esta labor que siempre hace falta y muy necesaria, por lo mismo que dices, que es verdad que al fin y al cabo una persona puede desaparecer en un sitio y aparecer en otro completamente diferente. Importante esto que decimos. Ya saben que hay una línea de WhatsApp que damos al principio del programa. Esa línea de WhatsApp es importantísima porque es la que nos permite que ustedes tengan un canal para darnos alguna pista sobre algo de lo que nos aporte Odara o nos diga Odara. Gracias, compañero. 744-600-713. 744-600-713. Y Odara, en el último programa del año, ella nos llamaba para felicitarnos por nuestra labor. Ella es una madre luchadora, Ana María Herrero, madre de Borja Lázaro, que desaparece en Colombia, en La Guajira. Aquella noche del 7 al 8 de enero no se supo nunca más nada de él. Hablamos del año 2014, se cumplen 8 años justo hace unos días. Se hizo una concentración de nuevo para recordarlo y nosotros hoy nos sumamos, por supuesto, a recordar el caso, a que siga vivo ese caso en la búsqueda activa de Borja Lázaro. Ana María Herrero, ahora sí la tenemos de forma virtual y quiero agradecerle su presencia. Ana María, feliz año, aunque sería mucho más feliz si encontrases a tu hijo, pero gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme otra vez. Es un placer, Ana María, siempre tenerte con nosotros. Como decíamos, 8 años que conmemorasteis el otro día en una concentración, ¿verdad, Ana María? Para que no caiga en el olvido. Sí, este año que se pueden hacer alguna cosa más, porque el año pasado por la pandemia, como estaba todo tan restringido, no hicimos nada. Pero este año hicimos la concentración, era en la calle, no fue larga, lo suficiente para que fuese simbólica y llamar la atención. Sí, este año la hemos hecho en Vitoria. Claro, es importante hacer ese reconocimiento, ese recuerdo, mejor dicho, al caso. Y nosotros vamos a recordarlo, aunque nuestros espectadores seguro que lo reconocen y lo recuerdan. Pero bueno, tu hijo, pues un amante del fotoperiodismo, un amante también de descubrir mundo, ¿verdad? Se encontraba en La Guajira, en Colombia, ahí estamos viendo imágenes de él. Cuéntanos, ¿qué le llevó allí, Ana, a Borja? Pues mira, le llevó el viaje y descubrir el mundo con su cámara fotográfica. Este viaje iba a ser más largo por Sudamérica. Cuando salió de Vitoria fue en octubre y estuvo el mes de... Primero llegó a México, recorrió
gran parte de México. En noviembre llegó a Colombia, recorrió diferentes lugares de Colombia, y en diciembre es cuando llegó al Cabo de la Vela. Su cámara era su compañera en todos los viajes. Era un viajero experto, nunca había tenido ningún problema, a pesar de haber recorrido medio mundo. Cuando llegó a La Guajira, los guayús, que es la etnia que vive en ese lugar, estaba haciendo una ceremonia religiosa. Entonces él les pidió permiso para hacer un reportaje fotográfico. Él, con los reportajes que hacía exposiciones, participaba en concursos, o sea que con aquel reportaje ya se estaba imaginando la exposición que iba a montar. Hizo la exposición, se marchó a Bogotá a pasar las Navidades, y después de Navidades, el día 6 de enero, desde Santa Marta me dijo que iba al Cabo de la Vela porque quería llevar a los guayús las fotos impresas para agradecerles que le hubiesen dejado hacer el reportaje, porque los guayús no es una gente muy receptiva, son muy conservadores, y a ver, no, o sea, el hacerle el favor de hacer ese reportaje para él fue un mundo. Y entonces la última comunicación fue esa, diciendo que es posible que estuviesen unos días sin cobertura, que tranquilos, y llegó a La Guajira, las fotos fueron entregadas y la noche, eso, entre el 7 y el 8 de enero, desapareció. Allí quedó en la taquilla sus pertenencias, su cámara de fotos, su ordenador, su documentación. No sé, no tenía que haber vuelto. Si no llega a volver, quizá no hubiese pasado nada, porque él tenía intención de seguir viajando. Él se despidió hasta el 21 de mayo, que es su cumpleaños. O sea que fíjate si le faltaban etapas todavía. Ana María decía en nuestro programa, ¿no? ¿Quién soy yo para cortarle las alas a mi hijo, ¿no? Cuando era una persona que quería hacer lo que quería hacer, ¿no? No nos podemos arrepentir de lo que sucedió porque hizo lo que él quería hacer en ese momento, ¿no? Nos arrepentimos de lo que, evidentemente, de lo que le haya podido ocurrir, ¿no? Evidentemente, y es lo que nos ocupa, ¿no? Un territorio muy difícil, La Guajira, donde hay contrabando de gasolina, drogas, paramilitares, circunstancias muy complicadas, y que evidentemente pues hacen, ¿no?, pensar en muchas posibilidades ante la desaparición de Borja, Ana María. Pues mira, nos dijeron al principio, bueno, desde el principio nos dijeron que era un misterio, que se podía haber ahogado porque allí el Cabo de la Vela está al borde del mar, pero es imposible, él es submarinista y el mar devuelve los cuerpos. Que se hubiese desorientado en el desierto, lo estuvieron buscando, pero nada. También nos dijeron que podía haber sido un secuestro, pero pasaba el tiempo y nadie nos pedía ningún rescate y no hubo ninguna prueba de vida. ¿Qué nos queda pensar? Él voluntariamente nos había ido, porque mira, aunque estuviese en la otra punta del mundo, como cuando estuvo en Nepal, en cantidad de los viajes que ha hecho, él siempre se comunicaba. Él, y por medio de sus blogs, era la forma de contarnos sus recorridos, de enviarnos las fotos. Él, sin su cámara de fotos y su ordenador y sin comunicarse cuando fuese, no había estado. Puede haber habido un incidente. Eso es lo que nos vamos teniendo según pasa el tiempo. Ana María, cuenta que sí que han sido 8 años ya. 8 años. Ana María, cuando alguien desaparece, lo primero que hacemos pues son esas batidas, esas búsquedas. Creo que nunca te lo he preguntado, Ana María, imagino. ¿Tú llegaste a ir allá a Colombia? ¿Llegaste a ir la familia? Mira, no he ido allí. Primero porque nos aconsejaron de que no fuésemos, porque era un terreno difícil donde no podríamos desenvolvernos solos. Deberíamos de ir acompañados por la policía. Y allí, que huyen de la policía precisamente por ese contrabando de drogas, de gasolina, por esas trochas impracticables. No es una ciudad al uso, es una zona semidesértica. No podríamos desenvolvernos, entonces nos aconsejaron que no fuésemos. Claro. Imagino que ese dolor se acrecenta, ¿no, Ana María? Cuando no puedes buscarlo como otras familias, que ya el dolor es grande, pero poder salir a la calle, batir lugares, saber que al final son ciudades seguras, que en cualquier lugar puede estar, se complica mucho más el buscarlo en la distancia, como hemos hablado aquí en otros casos, ¿no?
Claro, es que además es un país muy complicado, donde hay muchísimo secuestro, donde hay muchísima violencia, donde la vida tiene muy poco valor. Si fuese aquí la desaparición, lo que hacen otras familias, hacen batidas con amigos, con la policía, con perros. Estaríamos todo el día buscando por las zonas, pero es que allí no podemos hacer eso. Totalmente, es complicado y difícil. Ana María, a lo largo de estos años, de este tiempo, ¿ha habido alguna pista? ¿Ha habido algún dato, algún testigo? ¿Alguien, algo? Pues ese es el problema, que nadie habla. Mira, aquella zona son muy conservadores de sus tradiciones y de ellos mismos. No, nadie dice nada, todos dicen no saber nada. No, o sea, siempre lo siguen diciendo sin indicios. Yo estoy segura que alguien de allí sí que lo sabe. Entonces, sí que cuando desapareció se hicieron unos carteles donde se ofrecía una recompensa, pero nos decían que es que la gente tiene miedo de ir a decir nada. Claro. Y yo, según va pasando el tiempo, digo, bueno, pues que ahora que han pasado tantos años, que no tengan miedo, que si no quieren ir a decirlo a la policía, pues lo pueden hacer pues a un periódico, a una emisora de radio, a un sacerdote. Pero si diesen estas pistas y esos indicios, podrían avanzar. Claro, es importante. Luego, Ana María, durante todo este tiempo has hecho un gran trabajo en conectar con medios de comunicación de Colombia, con hablar con la embajada. Es decir, un esfuerzo que yo me quito el sombrero, Ana María, lo digo siempre y no porque ella esté delante, para mí es uno de los ejemplos de mujeres en este país y en la lucha de las personas desaparecidas, como tantas madres, ¿no? Pero Ana María no ha cesado en nada de eso para que el caso de tu hijo, escuchábamos la canción Hasta la raíz hace poquito de los casos de Sudamérica, no se olvide, ¿no? Es que ya que aquí no puedo hacerlo yo físicamente, pues tengo que hacer eso, buscar enlaces con Colombia. Me he pasado el tiempo entendiendo Colombia. Leo los periódicos, leo las noticias, he logrado el enlace con una asociación de desaparecidos en Colombia, con organizaciones que buscan desaparecidos de manera extrajudicial, sobre todo en los del conflicto armado, con periodistas, con periódicos de allí. Eso, o sea, porque claro, donde hace falta que se difunda es que mi voz de aquí llegue a Colombia, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, es bueno aquí en España porque hay muchos colombianos que lo pueden ver, que tienen familia, pero donde se tiene que difundir es allí. Y tiene que ser así, o sea, conociendo Colombia. Y así estoy, buscando y conociendo Colombia. Qué importante es, Ana María. Ahí estamos viendo la imagen de un hijo vital, lleno de energía. Sí. Mira, ahí es en la ciudad perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que ahí hizo una ruta de varios días por la selva, comido por los mosquitos, hasta llegar. O sea, es que hacía esas cosas. Claro. ¿Sabes? Entonces, había tiempo sin cobertura, pero decía, voy a estar unos días sin cobertura, tranquilos. Claro, eso te iba a preguntar, Ana María, antes de terminar, porque claro, él te dice, voy a estar sin cobertura, ¿en qué momento intuyes que algo está pasando? Porque puedes seguir pensando que está sin cobertura. Claro, a ver, cuando la ciudad perdida, pues eso esperamos. Y claro, volvió a Santa Marta y ya se comunicó. Entonces, él cuando el 6 de enero me dijo a mí, tranquila, que vuelva al Cabo de la Vela. Bueno, pues, a ver, en el Cabo de la Vela no había luz, tenían generadores, ahí no hay rastreadores de cámaras, no hay rastreadores de móviles, no hay nada. Claro. Entonces, claro, ya cuando vimos pasar los días, el día 23 de enero ya nos asustamos y es cuando pusimos la denuncia. Claro, evidentemente. Ana María, son muchos años, son 8 años ya, pero esa esperanza está ahí. Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano siempre. Ana María, lo sabes, tienes todo nuestro cariño y mi cariño personal. Y te quiero agradecer, como siempre, tu atención. Un abrazo enorme a toda la familia de Borja Lázaro. Y gracias, de verdad, Ana María, gracias y enhorabuena por tu esfuerzo diario, por tu trabajo, Ana María. Gracias de corazón y que este sea el año, de verdad. Gracias. Muchas gracias por darme voz a mí. Muchas gracias por dar voz a los desaparecidos, porque ya sabes tú que si de un desaparecido se deja de hablar, es cuando de verdad se convierte en desaparecido. Por cierto, que he visto también cómo difundís a otro vitoriano, que hace un mes que desapareció aquí también, que le han estado buscando, un caso extraño, porque es verdad, parece mentira que en una ciudad tan pequeña se puede perder así una persona sin más.
Es muy importante la difusión. Gracias por darnos voz. Así lo haremos y seguiremos haciéndolo. Ana María, un abrazo grande. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti siempre. Gracias. Bueno, pues Odara, caso que la verdad que nos deja pensando, nos deja evidentemente reflexionando. Gracias, Odara, también a ti. A ti, Luis. Que tengas buena tarde, noche, lo que Buena queda, tarde, noche, y buena semana. Sí. Y a ustedes gracias por estar del otro lado en cada una de las delegaciones de PTV en Andalucía. Cuídense mucho especialmente y gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Gracias al equipo.